¿Qué posibilidades hay con la arquitectura en la educación para que se sigan dando proyectos como este, ¿no? en la región? La arquitectura o el urbanismo para nosotros aquí en la frontera son los procesos del reciclaje, la idea de una constante adaptación a la transformación y reimaginación de nuestro contexto. O sea, creo que el arquitecto plantea plataformas y que las plataformas en las que él genera se generan una serie de oportunidades. La gran mayoría de la ciudad no está construida por nosotros, por los arquitectos. El primer error es pensar que la arquitectura es ciudad, ¿no? El primer error es pensar que debemos de construir en la ciudad y hacer espacios comunitarios cuando lo común y comunitario es ser original, es volver al origen. Ahora tenemos que hacer no sistemas, como decía Alexander, sino lo que tenemos que hacer son ecosistemas. Claro, hay que ser sistemas ecológicos, hay que ser ecosistemas, estoy de acuerdo, pero también el ecosistema no es simplemente la cuestión natural, creo yo. El ecosistema somos nosotros, como habitamos y las diferentes circunstancias. El ejemplo de Christopher Alexander ha sido sumamente de gran importancia y relevancia, de ver cómo estos procesos son generativos a través del diseño, pero es como entender la ciudad a través de ese lente que constantemente nos nutre. También la vivienda es lo que genera comunidad, es la idea de tener algo que nos conmueve y que nos lleva a cabo para poder participar con ella. Porque los sistemas de patrones están entendidos sobre la construcción y no sobre los vacíos, ni los intangibles, ni los nos, ni los espacios que genera la arquitectura, porque la arquitectura, que no es otra cosa más que un lenguaje, lo que está hablando es de las cosas que no existen. You were part of the design and the construction team of El Sitio, and this had a big influence in your later work in terms of building culture. When I came here with Chris, I didn't really know much about housing. We didn't only work on the construction of these houses. They were built in order to pay attention, close attention to the needs of the families, right? So the families were central to the project, and we developed new systems. The commonalities that I'm interested in with respect to this project are the commonalities between
the architect and the client. If the architect can be in the shoes of the client and understand the needs of the client from their point of view, then the building is going to be better. En los 70s era el momento de construir estas comunidades utópicas. Tiene distinto este proyecto a toda esa ideología de los 70s y de construir en comunidad. Sí es uno de los proyectos más relevantes del siglo XX en términos de vivienda y quizás, bueno, en todo caso de la posguerra. Obviamente Christopher Alexander no está solo en su discurso crítico, pero es un momento de una gran efervescencia crítica, ideológica, contrahegemónica, que se están cuestionando las maneras tradicionales de producir vivienda, de hacer arquitectura. Si uno lee la producción de casas, está con la mira puesta en esa dimensión macropolítica y macroeconómica. Y de ahí que le esté apostando por cambiar el sistema de raíz, ¿no? Today is called The Nature of Order. The Nature of Order is a book that was written by Christopher Alexander. It's a 4-volume book published in 2002, 2004, that he worked for many decades, and that delves into the notion of the living world, living as a continued process that evolves and unfolds, and as something that breathes. And one of the central concepts for this book and of all Alexander's theory, I think, is the idea of wholeness. There's a lot more to the story than that. And if you look a little more carefully, what you see is this idea of wholeness, or what the philosophers call Mariology, which is the ancient topic of part-whole relations, the idea that we can study the way that parts not only are composed into wholes, but transform into wholes. Yes, and I think one of the ideas of wholeness is that when he discovered the atom and DNA, and trying to figure out if architecture had DNA and how every atom is different. Right. And I think that also relates to the idea of the pattern, which calling it a language speaks about a grammar. Yep. And the sense that the process is a living process. The soil, there's life in it. There's a sense of everything that's interconnected to everything else in some deep way. And I think that's really what he was trying to get at with patterns and with all of his work.
La ciudad no es un árbol. El texto plantea prácticamente desde sus primeros párrafos esa dicotomía entre la ciudad natural y la ciudad artificial. Estando en la ciudad de Mexicali, o reconociéndola o conociéndola, es inevitable pensar en la idea de ciudad natural cuando hablamos del Río Nuevo, que es el origen de la ciudad. Hablamos de una ciudad fronteriza, hablamos de una ciudad agrícola. Esta idea de la ciudad natural versus la ciudad artificial me parece muy valiosa, porque creo que es una provocación. Yo crecí en una ciudad, en una mega ciudad, que no tiene ríos. Tuvo ríos y los ríos son apenas un recuerdo que ahora es una calle o es un viaducto. ¿Cómo se puede hablar entonces también de la ciudad o de las casas construidas también por los migrantes? So I do want to just name briefly a couple of critiques of Alexander before I go to what resonates with me, because I think it's important to say. So one is that there is something that feels very colonial about his belief in the importance of beauty. And what kind of beauty are we talking about? There's also something very colonial about his adherence to the idea of order. As a planner, I have to accept and understand that the city is disordered, which you were just speaking to. And then also this concept of symmetry. I think maybe in architecture it is a more salient concept than it might be in planning, although planning also has an impulse for symmetry, for the grid, for creating order with plans. But for the most part, we don't any longer plan for the void. Retomando un poco de lo que decía AJ, me gustaría pensar estas ciudades del norte en este también proceso de colonialismo, ¿no? Considerando muchas veces en algunas aproximaciones que estos eran lugares deshabitados completamente. Entonces en nuestras ciudades, que son ciudades inmigrantes, estas oleadas migratorias de personas que vienen a las ciudades del norte en búsqueda de la llamada vida mejor en la ciudad, se colocan en esos espacios de trabajo muchas veces, ¿no? Eso es un atractivo. Son ciudades que han sido modernizadas, que apelan al bienestar. Una cosa que dices en alguno de tus textos que es que para hacer arquitectura hay que alejarse de la arquitectura. Y este alejamiento tiene que ver con entrar en procesos cívicos, éticos, sociales, mucho más complejos de ciudad. Yo creo que es lindo empezar con esa pregunta, Andrea, porque obviamente por muchos años a mí me interesó poder reconfigurar mi propia práctica, precisamente al tomar desvíos de lo específico, tal vez de lo particular que es la arquitectura como una profesión materialista, porque no estaba yo satisfecho realmente con la situación autorreferencial de la arquitectura y que habían posibilidades de explorar todos estos espacios, estos dominios, estos temas que por lo regular siempre han sido marginados del debate. Me interesa mucho un término que ustedes usan, que es hospitalidad, y cómo hospitalidad y ética también entran en esta negociación, específicamente en territorios como Tijuana, fronterizos, en donde estamos viviendo todas estas zonificaciones precisamente de campamentos, de asilos, de zonas marginadas. La idea de hospitalidad, cómo se integra, ¿no? No estamos satisfechos con la hospitalidad como se ha articulado en Europa, en Estados Unidos, porque no solo es acerca de caridad. Sí. Tenemos que trascender la hospitalidad o la noción de hospitalidad y hablar más de inclusión. ¿Cómo incluimos al migrante y sus niños en la coproducción de la ciudad?